particular celebración del Día del Libro. Ya sabéis que esta mañana hemos tenido un encuentro bastante interesante con Juan Sotibars. Y ahora continuamos con lo que a mí particularmente me emociona más, que es la entrega del segundo certamen de poesía que yo organizo, básicamente. Este año, pues, por cosas del jurado, ha caído en una persona a la que tengo yo con mucho afecto, que es Noelia Jan, cosa que a mí me causó con mucha alegría, la verdad, que resultara. Hombre, grande o pequeña, es lo de menos. Simplemente felicitarla, porque creo que es un poemario muy digno. Y nada, simplemente deciros que estáis disponibles, que lo podéis comprar, que es un poemario que merece la pena verlo, ya lo digo. ¿Conocéis? La iba a presentar un buen amigo mío, Jean-Paul Cariddi, un amigo de aventuras universitarias, cuando pues yo iba a la universidad, que yo también pues he cometido ese pecado. Entonces, él no ha podido venir y me ha mandado un texto en estos 2 últimos días, porque voy a intentar darle lectura a lo que son pues, sus opiniones y lo que él particularmente quiere aportar a esta presentación y al libro. Él empezará agradeciendo a Joaquín Baños que me permita estar sin estarlo en la presentación del último libro de Noelia Jan Conesa. Lamentándolo mucho, mi frágil salud y mi saludable enfermedad me han dejado fuera de un acto que espero sea lúdico y celebratorio. El preámbulo a la lectura que todos y cada uno de ustedes deberían hacer de este libro que tienen ante sus ojos. Me hubiese gustado insistir en las ideas que apunto de manera somera en mi exposición, pero confío en que sirvan tanto de aperitivo modesto a los poemas de Noelia como de disculpa por mi inesperado abandono. Llegué a la poesía de Noelia gracias a mi amistad con el personaje que tienen ustedes delante. De nuestra larga amistad, de nuestros guardianescos contactos, Joaquín me trajo en primer lugar Verbos por Dentellares, publicada por Rames Book Books en el 2016 y que felizmente publicará de nuevo la Astura Editorial en cuestión de semanas. Aquello despertó los jugos de un estómago poco acostumbrado a la carne cruda. Sufro un desorden alimentario severo en cuanto a la lectura de poesía escrita por mujeres, básicamente porque en los últimos años esa lectura me ha provocado más úlceras que exquisitas digestiones. Pasearán algunos nombres a partir de ahora, pero lo que sí les digo es que como lector, al que no disgustan la osadía y la desobediencia, en los últimos años he abandonado el carnaval en que se ha convertido, dicho de forma abrupta y con muchos matices, la poesía publicada en femenino en nuestra lengua. O mejor dicho, en nuestro país, aunque al otro lado del mar, de donde vinieron tantos bálsamos, últimamente solo llegan ecos desafinados del aburrimiento. Decía que aquella primera lectura despertó mi apetito como los Bloody Mary que desayunaba Raymond Carver, ese jugo de tomate que tapiza el esófago durante su curso y que bien equilibrado, como la poesía de Noelia, alimenta y apasiona, despierta y alcoholiza, te pellizca los pezones para provocar el escalofrío. Porque de eso al fin se trata. De hacer algo más que llenarnos la boca de golosinas y palomitas de maíz. Que parece que leer poesía hoy es como ir al cine al estreno de Frozen. Las librerías se llenan de chuches apetecibles con títulos grandiosos y coloristas, en los que se encuadernan yoes más planos que el salar de Uyuni. Asistimos a un banquete de poetas inyectados y engordados por los anabolizantes de la burda imitación. Autores de un fraude por transfusión, como algunos viejos ciclistas, para poder llegar a no se sabe muy bien qué meta o cima literaria. Abundan los poetas pabloalboranizados que deberían acompañar sus novedades con una dosis de insulina, o poetas cuyo mayor riesgo en la vida quizá fuese nacer por cesárea. Poetas narcotizados por la cursilería más estéril que haya poblado nuestra literatura desde quizá el malogrado siglo XVIII o los peores ripios del romanticismo. Y lo triste es que ya no hay laboratorios contra ese dopaje. Hemos perdido los puntos de referencia. Las voces que en el camino te indican que no te estás perdiendo. La seguridad del viaje, pero no para plantearte nuevas dudas o interrogantes, más bien para adquirir conciencia de que vivimos un momento literario en nuestra poesía esteroidea, cercano al mayor de los fracasos de nuestra historia. El día que alguien le haga un análisis de orina a la poesía española, le va a explotar el frasco. Porque además no hay peor dopaje que el que se produce por ignorancia.
Y nuestros poetas jóvenes son unos absolutos ignorantes, tanto que hasta hacen ostentación de ello. Auténticos candidatos a la guillotina de sus libros y de sus cabezas. Porque a todos ellos habría que decirles, tomando las palabras que pronunció Barrère el 11 de diciembre de 1792 en la Convención Nacional Francesa, en el juicio a Luis XVI, habría que decirles, digo, aquello de Luis, la nación francesa os acusa. Y que al igual que él, cuando dirigía sus últimas palabras antes de rodar su cabeza, los tambores impidan que el pueblo les llegue a oír. El oficio de tinieblas de la época más engreída de nuestra poesía está a punto de... Vuelvo al sitio del que no voy a irme ya. Avancemos, el momento en el que verbos por dentelladas me pica entre las manos y en alguna otra parte del cuerpo. Noelia me llevó al momento en que con apenas 14 años te enfrentas a poetas como la Luisa Castro de los versos del Eunuco y la Almudena Guzmán de Usted. Nada que ver con el agua que podemos beber hoy del arroyo de nuestras poetas, salvo contadísimas excepciones como la de Noelia. En ellas asomó un verbo insolente, despierto y convencido, desde una identidad lejana de las edulcoradas relaciones amorosas y de las hipótesis del momento. Aquellas mujeres, al igual que Noelia en su poesía, asumen y fijan una postura, un principio, una posición desde la que defender una mirada parcial y escorada, pero conscientemente única. Porque el escritor y la escritora no crea, se crea mediante la elección de un sistema de símbolos a sabiendas de que la creación es fortuita e irrepetible, y que lo aprendido es una herramienta, nunca arte, y así ellas se lanzaron sin liturgia ni medias tintas a contárnoslo. En aquellos versos, las dos poetas que compartieron el trono del Premio Hiperión rompieron los estereotipos para hablar desde un desgarro íntimo, donde sus versos estremecen y emocionan. Aquí el ángel terrible de Rilke deja de ser pavoroso para mostrarnos de forma resignada ese árbol en la loma al que mirar todos los días y asirlo como única forma de supervivencia. Ella, que sí ha leído y aprendido de los clásicos para escribir siendo leal a sí misma. Quizá aquello de que la belleza nace en el fango que decía Baudelaire no sea del todo cierto, pero sí que en nuestras pulsiones más ciertamente humanas se esconde la verdad de lo que somos. Las pasiones, el sexo y ese vibrante vitalismo que surge de forma serena en Noelia como en ellas, al igual que otras más jóvenes como Carmen Jodrá y algún otro nombre que podría mencionar. Muchas características se han destacado de Noelia, por otros están en intranet, las pueden leer y volverán a estar cuando salga la reedición de Verbos por Dentellades. Su estilo claro y evocador de un pasado idealizado, plagado de referencias clásicas, como en un mundo indispensable frente a la mediocre realidad. La sensualidad evidente y carnal, la música, el cine, las cosas aparentemente banales, la lucidez a veces ingenua para luchar contra la decepción, pero aferrada a los fogonazos de la vida. Y los viajes, momentos que ayudan a ser otro y reconocer al maestro. Si José María Álvarez se reflejara cual Narciso barbado en un espejo y le pidiésemos a la magia que la convirtiese en mujer y que de José María Álvarez pasase a ser María José Álvarez, tendría el cuerpo y la carne de Noelia. Yo lo que quiero destacar de Noelia, y que está presente en toda su poesía, es la falta de pudor. Algo que por extraño que parezca sigue siendo tan escaso. Y lo destacaba también alguien como Manuel Vilas en un artículo recientemente publicado. Porque el pudor a la hora de expresar sentimientos se alimenta de inhibiciones morales más propias del subdesarrollo que de la modernidad. La doma del pudor no es otra cosa que la convivencia tranquila de los escritores con su propia identidad histórica, y esa entidad se explica en autores como Noelia. Ahora le toca a Noelia contarles el porqué de este libro, que acertadamente nos llega de la mano de un jurado que ha sabido valorar la impúdica poesía que en Noelia nace de la libertad. Gracias, Barcelona, 20 de abril, no del 90, de 2018. Muchísimas gracias a Vicente, a la montaña, al jurado, por supuesto. Yo lo primero que hay muchas cosas que quería comentar y que luego digo, no las voy a comentar, pero luego hago lo que me da la gana siempre. Y
con mi característico pudor, y las voy a decir igual. El día que Vicente me llamó para decirme que me habían dado el premio fue el día que dijimos entre nosotros, entre los miembros de la Galla, que la Galla se terminaba. Y de hecho además estaba yo teniendo una llamada con Vanessa, nuestra ex maquetadora, y se nos cortó, y entonces volví a coger el teléfono y dije, cabrona, no me cojas, no me cortes, y era Vicente diciéndome, te hemos dado un premio. Y fue una cosa que yo creo mucho en la señal del destino, y quizás fuese casualidad o no. El caso es que me alegro mucho de haber recibido el premio. Lo primero que pensé fue, bueno, me lo han dado por ser mujer, claramente, pero luego sabía quién había detrás del premio y no esperaba menos de los miembros del jurado que dar un premio a una persona que se lo merecía, por supuesto. Bueno, el libro no es un libro por contar. El otro día lo hablaba con Joaquín, digo, es que no sé si contar esto, contar. Yo consulto mucho las cosas, pero luego realmente lo tengo todo muy claro y sabía que quería hablar de ciertas cosas y lo consulto un poco para oírme yo en voz alta. Quería hablar del origen, un poco del germen del libro. Joaquín me decía, hombre, uno va a la presentación de un libro a saber un poco los pormenores, ¿no? A llevarse algo más que lo que luego ve en el libro físico. La edición ha quedado chulísima, a mí me gusta muchísimo, especialmente la combinación de colores. El mío está ya hecho una mierda, pero así me gustan los libros. Y voy a hablar un poco del germen del libro. El libro es, yo he publicado el tercer libro que publico. El Verbos por Dentellada fue el anterior, hace un par de años. Y el Calamidad, que fue 2000 algo. 2016? No, 15 o 14. 15. No, 12. Uf. Sí. Vale, pues es el tercer libro que publico, pero este libro es el primer libro en cuanto a cuando fue escrito. No fue un libro hecho ad hoc, como lo otro. Uno cuando escribe sí que parece que lleva una idea ligera de lo que quiere expresar, o por lo menos en ese libro decir, ¿no? Y sabe cuando... Es una cosa que yo no sé explicar, y supongo que ningún poeta sabe explicar, y si lo sabe explicar debería dedicarse a ser profesor de literatura, más que poeta. No, uno cree que quiere decir algo en un libro y sabe los poemas que estorban y los poemas que sí que se ven ahí. Y yo hice eso con los anteriores poemarios. Siempre luego uno en el último repaso ya saca y quita un montón de poemas que luego conforman otros libros, ¿no? Porque hay algo que le dice que ese poema no tiene que estar ahí. Algo que una voz así lejana, ¿no? Que te dice, ese no está terminado. Pero ha sido todo lo contrario a los otros dos. Este libro fue... el otro día estaba pensando en la presentación, digo, más que volver a brindar con extraños, se podría llamar Volvemos a comer de las sobras. Porque también está bien, el título es bonito, Este quizá mejor, pero el otro no está mal. Porque este libro fue un poco, en un momento de estos virgilianos que tuve de, no soporto mis poemas, los voy a tirar a la basura, rescaté un montón de mierda, de poemas pues yo creo que todavía vivía con mis padres, poemas muy viejos, en cualquier lado apuntaba alguna frase, alguna cita, luego... Y tenía una caja con mierda de esa que guardamos, yo que además tengo bastante tendencia a guardar mierda, y rescaté en una mudanza, me fui a un piso muy pequeño y tuve que llevar toda la mierda a casa de mi hermana, y hubo mierda que había que tirar, había mierda guardable y mierda tirable. Y salió una caja con mucha mierda que había que tirar, y dije, esto hay que tirarlo. Y dejé allí la caja, no sé si éramos ya pareja o no, yo sé que sí que nos conocíamos, tú estabas por allí tululando. Y yo dije, esta caja va a la basura, tal. Y llegué de trabajar un día, no era de verdad que no era postureo, la iba a tirar porque leí 3 o 4 cosas que dije, por favor, de relaciones antiguas, ¿no? De poemas de estos muy juveniles, ya digo que a lo mejor son poemas de cuando tenía 16, 18 años. Y lo dejé allí en la caja, y de repente un día llegué, él no me había dicho nada, y tenía allí, como John Nash, ¿no? En Una mente maravillosa, se había montado ahí un pifostio en la única mesa que yo tenía allí, que era para comer, para leer, para todo. Y la mesa, y lo había rellenado de papeles a lo loco, pero además corta y pega, no como control C, control P, sino literal, y lo había, como hace José María, ¿no? Cuando corta y pega con fiso, y tenía allí un desglose, y pues me dijo, esto es lo que yo salvaría, ¿no? Esto aquí, esto ahí. Y yo dije, pobre ingenuo, esto es una mierda. Y
Y se quedó ahí en una carpeta, lo leí y dije, bueno, el tío ha estado bien entretenido haciendo esto y tal, pero bueno, yo no lo tiro, lo dejo ahí. Lo volví a leer después, ya nos mudamos a esa gran urbe que es Redován, y el bullicio de la ciudad, ¿no? De vez en cuando necesitas apartarte del tráfico, El metro. de los pitos de los vehículos y tal. Y volví a leerlo y dije, pues coño, no está tan mal, pero se quedó ahí también apartado. Y hace cosa de un año aproximadamente, volví a rescatar cuando hablé precisamente con la Actura para reeditar el Verbos por Dentelladas, y dije, voy a rescatar, voy a ver este poemario. Me lo volví a leer y de repente, pausa dramática, me gustó. Y dije, coño, no está tan mal. Y tengo un sentimiento encontrado con el libro porque me gusta mucho, porque lo leo desde fuera, porque ya no... O sea, cuenta una historia, ahora hablaré un poco, espero, de lo que cuenta, pero tengo sentimientos encontrados porque por un lado sé que lo he escrito yo, pero por otro lado, si yo hubiese tirado esa caja y Joaquín no la coge y salva lo que creyó del naufragio, pues no existiría, ¿no? Y me da un poco de rabia porque es un poco su poemario y... No es verdad. Ya lo sé, pero era porque... No, pero muchas veces digo, joder, es que esto... Yo a lo mejor no hubiese sabido darle orden, a lo mejor pues sí que hubiese sabido un poema, pero hiciste un trabajo cojonudo y yo te lo agradezco porque yo no me iba a poner a hacerlo. O sea, yo iba a tirarlo a la basura, me da muchísima pereza porque además la letra que yo tenía con 17 años era como, hola, y mi sentimiento encontrado con el libro es ese. El libro, repito, no es un libro hecho ad hoc, yo no quería contar nada porque no se concibió como un poemario. Yo sí que le di a lo mejor la historia, ¿no? el orden, él salvó poemas y yo fui la que creé una historia, no sé si pasarme a la novela, y creé una historia en 3 partes, el libro está dividido en 3 partes, y creé una historia que es que me la creo. O sea, llega un momento en el que digo, buah, ¿te acuerdas, Noelia? Pero es que es mentira, o sea, que no, esto no ha pasado así. Y bueno, yo creo que se ha quedado bastante digno, creo que ya, modestia aparte, tampoco me gusta la falsa modestia, creo que no está mal el libro, después de haberlo leído después de varios años y tal, siendo poemas de una persona tan joven en ese momento, creo que no está tan mal. Y bueno, pues si tenéis alguna pregunta, es un libro muy corto, entonces si me pongo a leer, me lo leo en un tirón. He seleccionado unos cuantos poemas de cada parte a modo ilustrativo y pues si queréis hacerme alguna pregunta ahora o si queréis leo y... No voy a empezar lo de, bueno, si no estoy muy aburrido sigo leyendo porque es que me lo cargo. O sea, tengo los 8 o 9 poemas y no voy a leer más. Que lo compren primero. Claro. Por supuesto. Hay que comprar, que hay que tirar esto para adelante, que si no, nos hundimos. Ese cambio de presente-pasado, tú has conformado la historia formalmente ordenando los poemas o realmente es que por tu experiencia ha pasado una historia y tú has querido reflejarla en ese sentido? No, si es que lo curioso es que es la primera opción. O sea, no ha pasado, yo ya me la he creado y la tengo en la cabeza y es como si los conociese a ellos dos, ¿no? Y lo que ocurre es que el proceso para mí fue al revés, no fue he vivido esto y lo cuento así o he vivido de alguna manera, ¿no? Porque yo no creo que la poesía sea 100% autobiográfica, uno puede inventar lo que le dé la gana y gracias a Dios que es así. Es que fue totalmente al contrario, es decir, vale, con todo este material que hay aquí, ¿qué se puede contar? Fue al revés. Y me parece un ejercicio curioso y sabe Joaquín que le dediqué muchas horas hasta conformar una historia, como diría Aristóteles, verosímil, porque podría pasar, y efectivamente en la historia ficticia él es un capo. Y referencias que se hacen en un momento dado no se entienden. Y incluso sintácticamente hay construcciones a las que Noelia le dio muchas vueltas. Se pierden. Hay aspectos que se pierden si lees poemas aislados. Es importante que os lo llevéis y lo leáis. No partes del día, los romanos establecían, no utilizaban horas como nosotros, ¿no? Lo dividían en 12 horas antes del amanecer y después del amanecer. Y 3 de las partes son la prima lux, que es la primera luz, a primera hora, ¿no? Muy temprano. Véspere, que es, digamos, después de comer, aunque ellos no comían a la hora a la que comíamos nosotros, pero bueno, sería el tea hour, ¿no? Que llaman los ingleses, ¿se conoce así? En rumano es igual, véspere. Gracias por tu aportación, es mi público rumano. Y
la última parte que se llama vigilia, que para nosotros la vigilia parece que es una hora muy temprana, ¿no? De estar despierto, pero es todo lo contrario, es después de los cubatas. O sea, todo lo que pasa después de... El trasnoche. Exacto, esta noche trasnochado, pues esa es la vigilia. Y todo lo contrario a lo que puede parecer ¿no? Cuando uno piensa en las partes del día, parece que la noche es la parte más oscura, ¿no? En la que uno tiene menos claridad, en el sentido etimológico de la palabra luz, ¿no? Parece que durante el día uno está en otras cosas y no atiende, y que realmente de día es cuando hay luz. De hecho, alba significa, lo siento mucho, me sale de formación profesional, albus significa no solo blanco, sino luz, ¿no? Yo lo quise hacer al revés, y para mí la prima lux, la primera hora del día, es la parte quizá más oscura, ¿no? La parte más confusa. La parte del centro, que es cuando uno no atiende a nada porque está en el trabajo, tal, precisamente es la parte donde de repente, ¿no? Como mis caras de... cuando uno se da cuenta, ¿no? De hostia, ¿qué está pasando aquí? Y la noche, ¿no? La hora esa de madrugada, con ese alcohol, que para mí, aparte del café, el alcohol es importantísimo, esto lo cortan luego. Es fundamental en mi vida, de una manera sana y tal, y todo el rollo, ¿no? Pero le toca. Y quizá la parte precisamente de la noche es la más lúcida, ¿no? Incluso con el alcohol, que normalmente pues aturde los sentidos. En el caso de la protagonista del libro, todo lo contrario, es cuando de repente dice, bueno, este tío es imbécil, ¿no? Como ha dicho JJ, y vamos a tirar para adelante. Bebías en la barra gastada de aquel antro donde solías. Antes quizá más noches cuando nunca coincidimos. Pero esa noche el destino dispuso así sus cartas. Y bastó un solo movimiento, un gesto de altísima categoría, para que yo, al otro lado de tus fronteras, te mirara. Cuando el anciano poeta la llamó, se levantó con una contundencia perfecta, aplastando como Atila todo a su paso. Dejó el cigarro mal apagado en la cerámica negra y agarró un libro con fuerza sin alzar la vista. Se olía a miel y a verde entonces. Cantó como cantaba Homero las gestas y luego arrancó sin más una página escrita. Del mismo modo, segura de sí, firme de fuste, volvió a su sitio ignorante de aplausos y risas. Ahí deseó besarla, dice. Ahí quiso tocar su tatuaje. Luego la historia continuó fuera de escena. En tu caso resultó muy fácil aprenderse el papel oportuno y exacto, el idóneo para alguien como yo, para alguien como tú. Un par de palabras sin rima, trucos, gestos pulidos de puzzle adaptable, 6, 7, 8 poetas. Y lo demás vino rodado, cayendo a tus pies esas pequeñas cosas regaladas a ciegas a tientas. La devoción, el encanto, la complicidad y el sexo. Luego, el telón bajó tras el aplauso de un público contenido, de golpe. Y en el peor de los casos, la función siempre acaba.